Adelante. Y buenas tardes, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de esta nuestra querida Universidad de Costa Rica. Y buenas tardes, colegas de la Escuela de Estudios y estudiantes del curso de Integrado de Humanidades y de los repertorios de problemas ecológicos. Y buenas tardes al público que nos acompaña a través de las redes sociales. Es un honor contar con nosotros, para nosotros contar con la participación del doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta en esta segunda fecha de los encuentros ecológicos con el rector. Espacio diseñado para el diálogo e intercambio de conocimientos sobre temas ambientales, especialmente entre estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica y la rectoría de nuestra querida universidad. Esta es una iniciativa desde la Escuela de Estudios Generales, la Vicerrectoría de Acción Social y, por supuesto, la rectoría. Hoy estaremos conversando sobre las consecuencias de la fragmentación del hábitat, tema que el doctor Gutiérrez aportará, en el que aportará desde su conocimiento y desde su experiencia, tanto por su formación como biólogo, como por sus trabajos de investigación en el área de la genética de la conservación de los animales silvestres. Presentar la biografía académica de don Gustavo nos llevaría buena parte del tiempo que tenemos hoy para compartir con él. Por eso le dejo de tarea a los estudiantes y a las estudiantes hacer una tarea de investigación sobre esa detallada trayectoria. Solo quiero hacer un pequeño resumen, quizá un poco de manera ingrata, diciendo que hoy tenemos la oportunidad de compartir un universitario con mayúscula, que desde sus tiempos de estudiante ha sido defensor de la universidad pública y que ha desarrollado acción social, investigación y docencia con un gran aporte a la ciencia en beneficio de las comunidades humanas y de las no humanas, y hoy veremos parte de ese aporte. Antes de dejarle el espacio al doctor Gutiérrez Espeleta, les comento la dinámica que tendremos durante la sesión, la cual funcionará de la misma forma que habitualmente sucede durante nuestras clases. Él iniciará su exposición y en caso de dudas o comentarios en el transcurso de esta exposición, el estudiantado podrá intervenir levantando la mano o haciendo comentarios dentro del chat y don Gustavo verá el momento oportuno para permitir su participación. Igualmente, al público externo podrá plantear sus preguntas y al final de la presentación los expondremos a don Gustavo. Buenas tardes y bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, Maritza, compañeros y compañeras de la Escuela de Estudios Generales, estimadas y estimados jóvenes. Ustedes no se pueden imaginar lo que a mí me alegra este espacio, por lo que le agradezco mucho a los compañeros y compañeras de Estudios Generales que hayan tomado esta iniciativa y también a nuestra vicerrectora de Acción Social, Marisol Gutiérrez, quien fue la primera persona que me habló de la posibilidad de desarrollarlo, estos encuentros ecológicos con el rector. Y si se trata de un interés ecológico que ustedes tienen a partir de estas experiencias docentes, bueno, yo debo decirles que tengo una formación en ciencias biológicas. Yo soy biólogo de formación, con estudios superiores en el área de la genética, y trabajo, además de lo que nos comentó Maritza, trabajo también con genética humana, particularmente el tema del cáncer de mama en Costa Rica. Así que muy motivado. Las repercusiones de la experiencia anterior todavía las tenemos. Debo de compartirles con mucho orgullo que un colega, profesor de estudios generales en la sede Occidente, me invitó a una actividad similar para que hable de esa primera charla que yo denominé Humanismo y Ambiente. Y esta actividad será la otra semana también. Entonces,
esta relación horizontal, como hemos dicho, en contacto directo con todas y todos ustedes. Les dije hoy en el Consejo de Rectoría a los compañeros y compañeras de las vicerrectorías, debemos de tenerlo. Y prácticamente, si bien no lo puedo imponer, fue una invitación para que ese contacto lo tengamos en forma permanente y que sea una manifestación. Usted no se puede imaginar lo que demanda los trabajos en la rectoría, en las vicerrectorías, pero sí es una forma, diría yo, informal de tener ese contacto con las estudiantes, ¿verdad? Que para mí es fundamental, pero fundamental. No podemos definitivamente desligarnos y tenemos que permitirnos esa posibilidad de retroalimentarnos con todas y todos ustedes. Yo le puse consecuencias de la fragmentación del hábitat a esta charla y lo más interesante es que trato de llegar a la conclusión de que hay consecuencias importantes de lo que estamos haciendo con el hábitat con nuestras propias investigaciones. Entonces yo les voy a compartir qué es lo que hemos hecho en los últimos años en esta temática que denominamos genética de la conservación. Es aplicar conceptos de genética propiamente para entender qué es lo que está pasando con muchísimas poblaciones silvestres, principalmente mamíferos, pero también van a ver que trabajamos otros grupos como aves y tortugas en particular. Esto es muy importante. Bueno, y hago hincapié en lo que mencionó la profesora Maritza. Por favor, me interrumpen en cualquier momento. Yo preparé 113 diapositivas y no es mi meta terminar con 113 diapositivas. Así que si terminamos en la 30, yo estaría muy feliz porque indica que hubo muy buena participación. Así que por favor me interrumpen cuando lo consideren pertinente. Desde la escuela nosotros nos están hablando que el área de Costa Rica es 51.100 kilómetros cuadrados y ese dato nos lo aprendemos de memoria y es el que vamos a responderle cuando en el exterior o en cualquier circunstancia nos pregunten que cuál es el área de nuestro país, pero debo decirles que ese es el área continental y Costa Rica es todo esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe. Y toda esta área, incluyendo lo continental, representa 616.000 kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pese a eso, todo ese territorio representa únicamente el 0.03%. Jóvenes, esto es nada. 0.03% de la superficie terrestre. Pero tenemos el 6% de la diversidad mundial y esto es muchísimo. Si bien es cierto, esta superficie terrestre de nuestro país es insignificante a nivel planeta, esto es muchísimo, ¿verdad? Imagínense lo que es estar hablando de un territorio tan pequeño, estar hablando del 6% de la biodiversidad mundial. Esto es muy interesante y a partir de aquí comenzamos a enfatizar en lo que es fragmentación, el concepto de fragmentación o aislamiento de las áreas protegidas. Si ustedes toman un mapa como este y tienen la capacidad de contar todas estas áreas, ustedes van a contar que hay 163 áreas protegidas en todo el país. Eso está muy bien, jóvenes. Eso está muy bien. No lo criticamos, pero falta. Todo eso representa más de 1 millón de hectáreas en cualquier nivel de protección. Aquí ustedes tienen todas las clasificaciones de protección. Parque Nacional, que es, digamos, la más grande, ¿verdad? Hasta una reserva forestal. Y el conjunto de todas estas áreas protegidas, con cualquier nivel de protección que ustedes tengan, representan el 26% del territorio. Una cuarta parte del territorio nacional tiene alguna forma de protección. Y eso es una maravilla. Es una maravilla.
De tal forma que nuestro país es ampliamente conocido por sus políticas ambientales, y esto no es nada nuevo, también un país considerado líder en la conservación. Yo me imagino que algunos de ustedes han tenido oportunidad de estar fuera de nuestro país, y lo primero por lo cual se refiere la gente a Costa Rica es su naturaleza, su biodiversidad. Yo lo he dicho en diferentes espacios, la gente no viene a nuestro país a ver historia o a ver arquitectura. Nosotros tenemos un impacto positivo a nivel internacional y nuestro turismo nos llega por madre naturaleza. Y eso estoy totalmente convencido, y no soy yo quien lo digo, sino ya hay muchos datos que así lo reafirman. Entonces, todo lo que mencionamos anteriormente está muy bien, jóvenes, está muy bien, pero ha sido dirigido a la creación de parques nacionales y otras áreas protegidas. Y desde el 2001 yo vengo hablando de este tema, que no es suficiente. Digo, está muy bien de nuevo, pero no es suficiente, ya que no garantiza la conservación de las especies a largo plazo. Y yo voy a tratar en esta presentación de demostrarles a ustedes, con algunas cosas teóricas y prácticas de nuestros estudios, por qué es que yo digo esto y por qué estoy muy preocupado. Desde el 2001, o sea, ya estamos hablando de 20 años y nadie pone atención a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es el mismo mapa anterior, obviamente es diferente, con un mejor detalle para que ustedes vean una cosa que se refleja muy fácilmente, muy fácilmente. Islas, ¿verdad? Aquí tenemos una isla, aquí tenemos otra por aquí, otra por aquí, por acá, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es islas que representan un problema serio de conectividad. ¿Qué significa conectividad? Bueno, que lo ideal, biológicamente hablando, es que estas dos comunidades tengan conexión, pero resulta que hay carreteras y hay otro montón de desarrollo de edificios y otro tipo de infraestructura que limita esa posibilidad. Entonces, esto nos genera poblaciones aisladas, poblaciones muy pequeñas, que eso es muy alarmante, mucha preocupación en la biología. Nos origina que hay un flujo génico, es decir, que hembras y machos se puedan mover y reproducirse con los animales que están en otras regiones, ¿verdad? Y lo que preocupa es que continúa la destrucción del hábitat de las áreas que ya están protegidas, de las áreas silvestres protegidas, y a eso no le ponemos atención. O sea, prácticamente que nosotros estamos satisfechos con tener un parque nacional o tener cualquier reserva biológica con un nivel de protección legal en nuestro país, ¿verdad? Pero no nos preocupa lo que ocurra a su alrededor, ¿verdad? Y eso es algo que definitivamente tenemos que ponerle muchísima atención. Entonces, ¿por qué a nosotros, los biólogos, a los genetistas, nos preocupan las poblaciones pequeñas? Y aquí esto es un poquito técnico, pero yo lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Dice acá, reduce el tamaño efectivo de la población. Resulta que si yo voy a un parche de estos, a un parche con algún nivel de protección, yo cuento, vamos a remitirnos a monos congos. Todos conocemos los monos congos. Entonces resulta que yo voy, hago un censo y determino que hay 18 monos congos en ese parche boscoso. Pero resulta que no todos los animales contribuyen con descendencia. De esos 18 podrían ser únicamente 4 o 5. ¿Por qué? Bueno, porque hay individuos seniles, porque hay individuos infértiles, porque hay individuos juveniles, porque hay individuos infantiles que no contribuyen con genes en la siguiente generación. Entonces, esto se reduce en forma abismal, en forma muy importante. Decimos que promueve la deriva genética. Esto es un proceso totalmente aleatorio que depende del número de individuos que tengamos nosotros en la población. Y entre más pequeño,
más aleatorio es. Entonces, le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, ¿verdad? Esto es un asunto que queda demostrado por un error de muestreo, decimos nosotros. Y la variabilidad genética es extremadamente importante. Entre más opciones, entre más grande sea el menú genético en una población, mayores posibilidades hay de enfrentarse a depredadores o a plagas o a catástrofes o a lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, podemos entender muchos de nuestros estudios, no sin antes enfatizar cuáles son las amenazas que enfrenta la biodiversidad de nuestro país. Y vean que todas están relacionadas con las actividades humanas, jóvenes. Prácticamente todas relacionadas con actividades humanas. Aquí les menciono algunas y las voy a ilustrar. Cambio climático, la destrucción del hábitat, como esto, ¿verdad? Constantemente nosotros estamos viendo sacrificar bosque primario, bosque secundario para el desarrollo de cualquier tipo de complejo urbanístico. La cacería, sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, urbanización, carreteras. Yo les traigo ilustraciones de algunas de estas cositas para que veamos las implicaciones que cada una de ellas tiene. Es una fotografía en Manuel Antonio. Los que han tenido oportunidad de visitar Manuel Antonio recientemente, esto es una realidad y ya los monos tití prefieren esto que su hábitat natural. Aquí no es que este mono congo prefiera este techo, es que no tiene ninguna opción de ir de estos árboles que se encuentran acá a los otros árboles que están en el otro lado de esta edificación. Y esto es lo que constantemente estamos viendo. Bueno, aquí lo ilustra un felino, pero que constantemente lo estamos viendo nosotros en nuestras carreteras. Si ustedes se le ponen atención a la pérdida de hábitat en nuestro país, estamos hablando que en 1800 por ahí teníamos un 92% de cobertura boscosa, ¿verdad? Conforme avanzamos en ese desarrollo insostenible que hizo Costa Rica, hasta 1987 la cobertura boscosa disminuyó hasta a un 25%, ¿verdad? Hoy día tenemos un 54% gracias a una serie de acciones que se han tomado y principalmente por el pago de servicios ambientales y todo este tipo de cosas. Entonces pasamos de aproximadamente 10,000 hectáreas por año, que era principalmente de bosque primario, a 4,000 hectáreas en el 2005, ¿verdad? Esto es una diferencia bastante importante y de nuevo esto ha sido reforzado en cierta forma por este sistema de pago por servicios ambientales que tiene en nuestro país. Esta es una fotografía aérea del sur, la parte sur de nuestro país, que refleja claramente, digamos, un área protegida con cierto nivel de protección y eso que les mencionaba, ¿verdad? Que no nos hemos preocupado por los alrededores de las áreas protegidas y nosotros creemos de continuar el crecimiento demográfico, tarde o temprano vamos a tener que invadir áreas protegidas. Por eso es que hay que ponerle atención a lo que no está protegido. Esto es una fotografía aérea de una zona de San Carlos que ha sido transformada completamente para el cultivo de piña. 2017, ¿verdad? Que esto es muy reciente, ¿verdad? Decirles que toda esta área estaba básicamente de esta forma, ¿verdad? Y vean ustedes la corta masiva, la deforestación tan impresionante que ha sufrido toda esta área y muchas otras del país para cultivar piña. Hablando de Manuel Antonio, es una fotografía del 2016. Es realmente impresionante el desarrollo hotelero y de restaurantes, de bares e incluso casas que existe desde Quepos hasta el Parque Nacional Manuel Antonio. Esas estructuras, dice uno, hoy en la mañana me hicieron una entrevista y la periodista me hizo una pregunta que si hay suficiente
regulación, si hay suficientes leyes ambientales en nuestro país. Y yo prácticamente respondí, claro que sí, nos podemos dar el lujo de exportar leyes, normativa ambiental. El problema es si se cumplen o no se cumplen. Ustedes me dirán qué pasó acá para que se permitiera la construcción de este tipo de estructura en Manuel Antonio. Y yo sé que esto les va a impresionar mucho, esto también lo repetí en la actividad anterior con otro grupo de estudios generales, porque realmente tiene mucho significado. Esto no es ninguna exhibición de historia natural. Esto es la casa de habitación, particularmente la sala de la habitación de un cazador profesional en Costa Rica. Y ustedes me pueden hacer la pregunta, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Bueno, a mí me interesaba tomar muestras de este animal, de esta piel que está por aquí, de esta otra piel que está por aquí, muchas otras que les voy a enseñar más adelante. Si yo tengo la capacidad con los dedos de jalar unos pelitos de esta piel, tengo capacidad de extraer ADN de muy buena calidad y tener toda la información genética de este animal que sería muy útil para poderla comparar con un animal de esta misma área o de cualquier otra parte del país, ¿verdad? Y hacer comparaciones sumamente pertinentes, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que esto ha sido un tema histórico. Esto es una fotografía muy común, muy famosa de los 1940s, ¿verdad? Donde tienen aquí el jaguar muerto, ¿verdad? Y probablemente el orgullo que sienten estas dos personas que sus perros lograron su cometido. Aquí seguimos con esta es otra de las paredes, ¿verdad? Otra de la pared de la casa de esta familia, ¿verdad? Donde podemos ver que hay muchísimo más gatos. Y algo que les quiero demostrar acá es casualmente esto, la Biblia abierta, ¿verdad? Como quien dice, el que peca y reza empata, ¿verdad? Y si ustedes le ponen aquí atención a este petate, se van a dar cuenta que está conformado, calculo yo, por cuadritos de unos 10 centímetros. Cada uno es diferente. Imagínense la cantidad de felinos que nosotros tenemos acá. Desde el punto de vista del estudio nuestro, nosotros muy contentos porque creo que si la memoria no me falla, nos trajimos como 60 y pico, 70 muestras de felinos, incluyendo huesos que los tenía en el sótano. Pero imagínense el impacto que tuvo. Y lo más interesante es que esta persona nos dice dónde exactamente fue capturado este animal y el año, ¿verdad? Porque tiene un buen registro de la información, no solo de los felinos, sino de todos los animales que ustedes han podido ver acá, ¿verdad? Otra de las amenazas que nosotros tenemos es el tema de la visitación. Estos son temas muy frecuentes en Manuel Antonio, en Cahuita. Esto no es ninguna propaganda, ninguna marca comercial, ni mucho menos. Estos son realidades que nosotros hemos encontrado. Estas fotografías son de un estudiante mío que hizo maestría, brasileño, hizo la maestría con estos monos cara blanca y encontró que esto era más frecuente de lo que nosotros queríamos creer. ¿Cuál es el problema acá? El tema de zoonosis y antropozoonosis. La posibilidad de que nosotros como seres humanos transmitamos enfermedades a los silvestres y que esta fauna silvestre nos transmita a nosotros ciertas enfermedades y aparentemente que por ahí anda el origen del famoso SARS-CoV-2 en un lugar del planeta, ¿verdad? Entonces, esto hay que evitarlo, definitivamente no debe existir contacto y una preocupación grande que nosotros tenemos es que los monos, una vez que encuentran comida humana, prefieren ya la comida humana que su propia alimentación natural. Con cierta frecuencia los guardaparques nos llaman y nos dicen que uno de estos monos falleció rápidamente después de tener muy buena salud
Nosotros vamos, encontramos el animal, se le hace una necropsia y se encuentra que hay plásticos, que hay aluminio, que hay lo que ustedes se pueden, estos alambritos que se utilizan para cerrar los paquetes de pan cuadrado en el tracto digestivo, y evidentemente eso le genera un problema extremadamente complejo, ¿verdad? Agentes infecciosos que se originan de todos estos problemas de contaminación que nosotros tenemos en todo Costa Rica. Prácticamente no hay rincón que se salve de ese extraño comportamiento humano, que nos guste tener ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eventualmente los agentes infecciosos u otras enfermedades que se pueden originar a partir de esto o a partir del contacto con seres humanos, ¿verdad? Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Me van siguiendo? Todo bien. De hecho, ¿Vamos tengo una bien? pregunta. Por favor, adelante. Permiso, disculpe si escucha ruiditos, es que estoy con mi hermanito, es un bebé y anda haciendo ruiditos. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, de hecho, con uno de los trabajos que nos dejó la profesora Maritza, estuvimos viendo extraccionismo, ¿verdad? A mí me tocó particularmente luchas tóxicas y me preguntaba cómo están el sistema de leyes para el manejo de desechos. Yo personalmente vivo en una zona muy turística, vivo en Playas del Coco, y ahí la playa está, pero bastante contaminada, más de las que están los de los alrededores, en consecuencia de tantos hoteles, restaurantes y así que están y que dejan los desechos tirados en la playa, tanto ellos como los turistas. Entonces era como, ¿cómo está ese lado de la legislación? Gracias, Emma, por el comentario y la pregunta. Mire, tal y como lo dije, le aseguro que la regulación y todas las leyes y toda la normativa es suficiente. El problema es que no es efectiva por diversas razones. Yo no quisiera comentar acá cuáles son esas razones, pero no es efectiva. Y usted que es de Playa del Coco, el tema de electrocución, los animales mueren electrocutados. Hay un montón de normativa al respecto y siguen muriendo en forma alarmante en el Coco, en Playa Hermosa, en Tamarindo, en Nosara, todo este sector del Pacífico Norte. Dígame usted si no es cierto, ¿verdad? Hay normativa. Claramente se le ha dicho a muchas diferentes instancias que hay que proceder de esta u otra forma, pero no hay nada que nos obligue a nosotros a cumplir esas leyes. Para mí ahí está el problema. No es que nos falte legislación ambiental, no. Como lo dije categóricamente, podemos darnos el lujo de exportar, porque hay cosas muy buenas. Definitivamente, si ustedes la leen, hay cosas muy buenas. El gran problema es de qué nos sirve a nosotros, Emma, compañeras y compañeros, tener toda esta legislación si no es efectiva en nuestro país. El tema de la basura está muy bien normado, todo este asunto de que no podemos ensuciar las áreas naturales y muchas otras áreas, y a diestra y siniestra se hace, incluso a vista y paciencia, las propias personas que aplican estas normativas o estas leyes, que eso es lo peor. No sé si coincidimos, Emma. Sí, muchas gracias. ¿Usted ha visto electrocuciones en esas áreas? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lamentablemente, y también al lado de la calle, muchos atropellados, pero de todo, o sea, de pisotes, la vez pasada, ¿qué fue que vimos? Hemos visto de todo, inclusive hasta gaviotas, una vez vi una gaviota, es que raro, atropellada. Sí, bueno, ¿y por qué se dan los atropellos? Porque los monos o los animales no pueden pasar ya de un parche boscoso a otro o de un fragmento a otro. Llamarlo parche en ese desarrollo urbano es difícil, y bueno, tienen que bajar los árboles y atreverse a cruzar la calle. Y ahí es donde se dan todo ese tipo vimos en este caso un jaguar, perdón, un marigordo, pero constantemente yo he estado trabajando en esa zona, casualmente el tema de la electrocución,
y hemos contado muchísimos animales cruzando las calles de estas playas en particular, y en algunos casos se dan estos accidentes, ¿verdad? Bueno, ¿qué problema nos origina esto? Vean ustedes qué serio. Procesos drásticos, procesos grandes, procesos masivos a nivel ecológico, que genera aquellos problemas que mencionamos nosotros con respecto a la composición genética de las poblaciones, ¿verdad? Y eventualmente la pérdida de poblaciones, peor aún, de especies en parches boscosos, ¿verdad? Entonces vean que es un tema de ponerle muchísima atención, y que, como lo dije hace un ratito, no está recibiendo la atención que se requiere, ¿verdad? Entonces, recapitulando, podemos decir que esas alteraciones del hábitat que hemos visto pueden provocar la pérdida de diversidad genética, ¿verdad? Reducir ese menú, ese espectro de opciones que deben tener las poblaciones saludables, ¿verdad? Se reducen por el flujo de genes que no hay entre poblaciones, ¿verdad? Ese problema de conectividad que mencionamos, por el fenómeno de deriva genética, ese muestreo aleatorio que ocurre y que está relacionado con pequeñas poblaciones, y con endogamia, la probabilidad de cruzar un individuo con otro que esté emparentado, ¿verdad? Y es muy fácil de pensar el efecto de endogamia cuando tenemos una población pequeña. Si la población es muy grande, ¿cuál es la probabilidad que este individuo se cruce con este y que tengan algún nivel de parentesco? Es muy baja. Pero si el grupo es muy pequeño, la probabilidad de que este esté relacionado con este otro es muy alta. Y todo eso definitivamente que demuestra muchos problemas. Ok, entonces a partir de todo este concepto teórico, en el 2001, exactamente en el 2001, nace una propuesta de investigación multi e interdisciplinar. Vean ustedes, más de 25 personas investigando diferentes componentes, ¿verdad? Tratando de responder distintas preguntas en distintos grupos de animales, como las 4 especies de monos, las 6 especies de felinos, la danta, las 2 especies de perezosos, la lapa roja, la lapa verde, algunas tortugas en nuestro país. Nos pusimos como objetivos la caracterización de la composición genética de las poblaciones, es saber cómo están conformadas estas poblaciones, ¿verdad? Determinar cambios en esos procesos ecológicos, que es la base, recuerden que es la base. Si nos devolvemos, aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Toda esta la base que sostiene todo lo demás, ¿verdad? Esto es muy importante de tener claro. Y un objetivo sumamente importante que está relacionado con todo lo demás es, bueno, ¿cuál es el estado general de salud? ¿Verdad? Nosotros pensamos, bueno, el tener un animal, y les voy a ilustrar, y yo sé que les va a entusiasmar mucho ver esta parte, cómo se captura un mono, ¿verdad? Tener un animal de esos en el suelo, hay que maximizar esa muestra. Eso es carísimo, carísimo, van a ver ustedes. Entonces determinamos nosotros que era importante es hacer análisis, hacer estudios de presencia de agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos, parásitos en términos generales, determinar la potencial presencia de agentes químicos como agroquímicos en sangre, ¿verdad? O en algún otro tejido de estos animales, y también consideramos que era importantísimo hacer estudios de microbiología básica, ya que no se tenía absolutamente nada, ¿verdad? Las metas era trabajar con animales tanto de cautiverio como de vida silvestre, con muestreos no tan invasivos, ¿verdad? Idealmente, pero bueno, en algunas circunstancias no teníamos otra que hacer capturas de animales, ¿verdad? Obviamente con monos empezamos con capturas, que es un proceso invasivo, lo reconozco, pero con felinos prácticamente que todo ha sido no invasivo, lo trabajamos en forma indirecta con heces, con estudios en heces.
Y lo que más nos interesa a nosotros de estos estudios es poderle decir a la toma de decisión, a las autoridades, a las ministras, a los ministros, bueno, aquí están estos datos, hagamos esto o hagamos lo otro, ¿verdad? Bueno, estas son las 4 especies, ustedes conocen bien esto, ¿verdad? Tanto los tití, los congos, los cara blanca, como los araña o mono colorado han sufrido una drástica reducción, no solo en distribución, sino en abundancia también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos enfrentando nosotros un problema extremadamente serio y la pregunta que nosotros en términos generales nos hacemos es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas poblaciones en los últimos años? Y para eso se hace este abordaje multidisciplinar, ¿verdad? Bueno, aquí algunas fotografías de la parte del procedimiento. Es fundamental. Aquí pongo una fotografía que a mí me encanta. Es el acompañamiento que nosotros tenemos siempre de estudiantes. En cada gira de estas llevamos un grupo tan grande de estudiantes como este, pero debo decirles que la mayoría eran 3, 4 estudiantes que cumplían una función fundamental a la par de los investigadores o las investigadoras de estos grupos de trabajo. Aquí estamos en una zona aledaña a Caño Negro y aquí estamos por este sector de Sabegre, cerca de Quepos, ¿verdad? El proceso de captura a ustedes les puede sonar muy invasivo y debo aceptarles que realmente lo es, pero está hecho con mucho profesionalismo, con mucho conocimiento, y si lo que nosotros pretendemos son estudios de conservación, el mínimo interés que tenemos es de lastimar a un animal, ni menos lesionarlo, y muchísimo menos el sacrificio. Entonces nosotros utilizamos dardos pequeñitos como este, utilizamos este tipo de droga o anestésico general, y dependiendo la altura, dependiendo del animal, dependiendo del peso, utilizamos el rifle o utilizamos una cerbatana, tal y como lo está haciendo aquí Mauricio Losilla, un estudiante mío de maestría. Aquí tenemos al grupo dándole seguimiento a un individuo en particular, y aquí tenemos a un colega, Ronald Sánchez, listo para dispararle este dardo que les enseñé, que idealmente debe impactar, digamos, en la parte trasera, en los glúteos de estos animales. Hay que asumir algunos riesgos porque por diversas circunstancias los animales no caen. Entonces, bueno, aquí estoy yo, aquí está un estudiante nuestro, Genuar Núñez. Más adelante voy a hablar de las personas que he estado mencionando, para ir a tratar de acercarnos al animal y poderlo capturar en redes. Muchas veces el desplazamiento que tiene el animal después de la captura es tal, bueno, que tenemos que asumir ciertos riesgos. Digamos, en este caso el río no estaba profundo, pero sí tuvimos que meternos acá para que el animal caiga en la red. No sé si ustedes la pueden observar por acá. Estamos en área que no es un río, es muchísimo más fácil. Aquí está la red, aquí hay otra fotografía de la red y finalmente el individuo. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado para que el individuo caiga en la red, porque acuérdense que viene dormido y eventualmente se puede golpear, ¿verdad? Se procede con toda una serie de tomas de muestras biológicas de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Pelo, muestras de la boca, muestras de heces, vientre, dorso, en fin. Aquí está el respetado Misael Chinchilla, sin temor a equivocarme, uno de los parasitólogos de más respeto, de más prestigio en nuestro país, un gran colaborador de este proyecto. Y tenemos a una compañera de la Escuela de Biología, Andrea Chávez, y a una veterinaria de la Universidad Nacional, Sofía Bernal, que en este momento está cursando estudios de doctorado en Brasil, y Dalia Valerio, también otra importante parasitóloga de nuestro país. Aquí tenemos a Mauricio Jiménez, también de la Universidad Nacional. Aquí tenemos a Nati Valverde, aquí tenemos a un profesor de la Universidad de Texas, estimado Julio Ruiz, de origen argentino. Bueno, aquí estamos en toma de
de muestras de heces, todo tipo de muestras, los veterinarios entran en acción después de su pertinente valoración, nos dicen que ya nosotros podemos proceder con todas las muestras que ustedes vieron anteriores. Cada uno de esos animales se pesa, se le miden los brazos, se le miden las patas, se le miden los colmillos. Hay una serie de datos realmente impresionantes de toda la parte de morfometría. Si el tema es conservación, evidentemente esta parte es fundamental, que es toda la parte de la liberación del animal, ya cuando le pasa el efecto de la anestesia. En algunas circunstancias nosotros no tenemos ningún tipo de vehículo cercano, porque hay que profundizar bosque adentro por kilómetros, pero sí lo tenemos, improvisamos este tipo de jaulas. Ya cuando vemos que ellos están bien activos, entonces quitamos esta malla y ellos salen por su propia cuenta, pero en la mayoría de los casos tenemos que jalar este animal y en otros, evidentemente, esta jaula, perdón. Y en otros no tenemos ni siquiera acceso a la jaula y tenemos que estarlo controlando en forma individual. Bueno, esto para que ustedes vean que esto ha sido esfuerzos enormes, más de 120 trabajos o visitas al campo, lo que nosotros llamamos giras, que nos ha generado la captura de 455 animales de sitios diferentes, ¿verdad? Estos realmente números muy importantes, muy significativos. Aquí vemos algunos de los puntos a nivel nacional donde hemos tomado muestras de monos Congo, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir muy rápidamente algunos análisis genéticos de salud, enfermedades y algunas recomendaciones con respecto a la parte de ecología y hábitat que se originan de nuestros datos, de nuestras investigaciones, ¿verdad? Esto no aparece en ningún libro, esto había que desarrollarlo, ¿verdad? Para poder generar estos datos. Entonces, bueno, aquí para representar que la muestra biológica, en este caso puse yo un mono cara blanca, pero pudo haber sido cualquier otro tipo de muestra. Por lo general es sangre, pero ya dije que pueden ser los pelos, puede ser un colmillo, puede ser un hueso, ¿verdad? Se procede a hacer una extracción del ADN. Con esto nosotros hacemos una valorización de cómo está conformado ese ADN y finalmente vamos a tener un resultado como esto que se ve como de picos, así de sencillo, ¿verdad? A través del uso de un aparato de estos que le llamamos un secuenciador o un analizador de ADN. Bueno, este es uno producto del que tenemos en la escuela de biología. Obviamente que yo seleccioné el más bonito para ilustración. No siempre es tan fácil hacer esta interpretación, pero rápidamente, sin entrar en mucho detalle, porque no nos importa, aquí nos está representando un cromosoma y otro cromosoma, ¿verdad? Recuerden que cada uno de nosotros tenemos pares de cromosomas. Aquí tenemos solo una figura del cromosoma, una forma del cromosoma, ¿verdad? Entonces ustedes recordarán que hay heterocigotas y homocigotas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eduardo Núñez, que era el estudiante que era excelente trepador de árboles, hizo su tesis de maestría con monos Congo. Alguna de las publicaciones que se ha generado, hicimos una comparación de todos los géneros de monos congos de Mesoamérica, desde México, ¿verdad? Hasta Argentina. Y bueno, se demostró lamentablemente que los monos de Costa Rica, que son estos, son los que están peor, ¿verdad? Comparados a menor valor, que está acá, indica mayor complejidad, mayores problemas que estamos enfrentando, producto de la fragmentación, que es el fondo del mensaje de esta charla, ¿verdad? Si analizamos en detalle los estudios anteriores, demostramos que es la más baja, la más seria de las 4 especies comparadas, que es muy diferente de las otras 3 especies, que es la más divergente de las otras 4 especies, ¿verdad? Y que de alguna forma las 3 especies de Sudamérica están genéticamente más relacionadas con respecto a la especie que tenemos en Centroamérica. Complementando la información analizada con respecto a amenazas y haciendo
extrapolaciones, digamos, de lo que hemos encontrado nosotros, con ciertas evidencias, encontramos que por ahí en los 60 fue cuando se comenzó a dar una drástica reducción en distribución y abundancia de estos monos, ¿verdad? Entonces una distribución muchísimo más limitada, producto de esa consecuencia de la fragmentación del bosque, de la presencia de huracanes en los 60 y de epidemias importantes como la fiebre amarilla, que afectó muchísimo esos años en Centroamérica en términos generales, ¿verdad? Bueno, me voy a brincar esta. Esto es algo que generó Genward, que es interesantísimo. De los datos que él tiene para su tesis de maestría, pudo hacer esto, que es una especie de distribución potencial del mono Congo en Costa Rica en los próximos 15 años. Y esto se lee de esta forma. Entre más cercano a azul, ¿verdad? En la escala azul es menos probabilidad de encontrar monos y entre más rojo, más probabilidad de encontrarlos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vean qué cosa más impresionante, ¿verdad? Prácticamente los monos Congo van a estar confinados en Costa Rica a muy corto tiempo en las costas, que son áreas que están en constante construcción, en constante urbanización, desarrollo, entre comillas, y eso es desarrollo, ¿verdad? Entonces, imagínense el impacto que va a tener ese crecimiento urbano en las remanentes poblaciones de monos que vamos a tener en muy pocos años en nuestro país. Ale fue otra estudiante mía de maestría que trabajó con el mono tití. A partir de nuestros estudios con estos animales, pudimos finalmente demostrar, aquí están todos los muestreos, aquí está Manuel Antonio, muchos otros muestreos, digamos, de lo que ocurre en Pacífico Central con respecto a Pacífico Sur, particularmente Corcovado y otras zonas aquí como Golfito. Entonces hicimos comparaciones genéticas de todos esos estudios. Aquí tenemos una representación, básicamente lo que les quiero compartir, pero fundamentalmente para decirles que esta subespecie Citrinellus, que es esta que está acá, se diferencia de Orstedi, que es la que tenemos aquí desde el punto de vista genético. Y esta fue la primera vez que se demostró con datos genéticos las diferencias entre estos dos grupos, el Corcovado y Golfito, y los monos del Pacífico Central. De tal forma que eso tiene implicaciones en este sentido, porque se intentaban reproducir los de Corcovado con los de Manuel Antonio, ¿verdad? Entonces, una de las conclusiones importantes de este estudio es que se reconocen subespecies desde el punto de vista genético y que deben ser manejadas en forma completamente separada, ¿verdad? Y algo muy importante es que hay que promover la dispersión de poblaciones del este con respecto al oeste, es decir, por alguna circunstancia encontramos que aquí hay mayor diversidad que acá, y eso es algo que nunca se ha podido entender bien. Antes de que esto se corte, lo ven, y queden incomunicadas estas poblaciones, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo es que haya intercambio, que permitamos de una u otra forma el flujo génico, ¿verdad? El movimiento de los animales con reproducción de aquí para acá, ¿verdad? Y debo decirles que estos resultados son completamente consistentes con todas las evidencias morfológicas que existían entre las dos especies. Mauricio Losilla, otro estudiante de maestría mío, con el mono cara blanca, llega a la conclusión de que tienen niveles muy moderados de diversidad genética, que las poblaciones están muy fuertemente estructuradas, es decir, que hay separaciones importantes, reflejo de la fragmentación del hábitat y ese problema de conectividad,
¿verdad? Que nos limita muchísimo el flujo génico y que las poblaciones son tan pequeñas que deriva genética puede ser un problema bastante engorroso. Jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Cuando hablo de jóvenes me refiero a los compañeros profesores o profesoras también. Vamos bien. Yo quisiera Por favor, preguntarle, Alejandro. don Gustavo, el concepto este de que usted lo mencionó al principio de servicios ambientales, ¿verdad? Que se está implementando mucho aquí en Costa Rica, supuestamente como una forma de solución, ¿verdad? Precisamente para el rescate de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera. ¿Qué opinión tendría usted al respecto de ese tipo de servicios? O sea, ¿es eficaz? ¿Se podría decir que está logrando algo o más bien es, no sé, una forma de negocio? No sé, ¿qué podríamos pensar de eso? Sí, gracias, Alejandro. Muy pertinente la pregunta. Es muy positivo. El PSA, que lo conocemos como PSA, Pagos por Servicios Ambientales, ¿verdad? A grosso modo, les explico en qué consiste. Se le paga al dueño de una propiedad para que no corte un árbol, para que no corte un bosque, para que no corte un fragmento, ¿verdad? Y ese canon, ese dinero viene de un impuesto, creo que es, si la memoria no me falla, el combustible. Ustedes me corregirán, ¿verdad? Entonces, de lo caro que estamos pagando nosotros el litro, lo único bueno es que hay un porcentaje de eso que va para este fondo. Entonces, al dueño de la propiedad se le compensa ese esfuerzo que hace, en cierta forma, entre comillas, ¿verdad? Para que no toque el bosque y más bien lo contrario. Entonces, hay gentes que tienen fincas muy grandes, con muchas hectáreas, pues se paga por hectárea, ¿verdad? Que tienen todo amparado al sistema de PSA. Entonces, ya y le genera un dinerito, ¿verdad? Probablemente no es tan grande ese dinero, pero le mantiene, digamos, con esos gastos mínimos que genera la finca y le permitiría, digamos, con esos dineros manejar ambientalmente, digamos, otros conceptos que se desarrollen en esa propiedad o en esa finca, como podría ser ganado lechero, ganado de engorde, cultivos de alguna clase, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, Alejandro, en este momento, la cobertura boscosa en nuestro país es de aproximadamente el 54%, ¿verdad? Eso ha sido una idea bastante buena y sin lugar a dudas muy eficiente. Silvia, a ver si nos permite complementar esta respuesta, por favor. Vos conoces mucho de la situación. No, me parece que está muy bien. Supongo, digo, que sí funciona porque uno logra ver que efectivamente las fincas se inscriben, uno logra ver que hay un mantenimiento de esas, es que no son reservas, ¿verdad? Pero bueno, de esas zonas para la conservación. Entonces, sí funciona. Yo siento que sí funciona. Si algo por ahí se pierde, como puede suceder, al menos no es lo principal y sí está funcionando. Yo sí apoyo el programa, me parece que sí funciona. Es interesante, ya le doy la palabra, Mari. Es interesante porque un área que fue totalmente devastada, pero devastada como Puriscal, ustedes ven hoy día, ¿verdad? Estos rotulitos, que esta propiedad está bajo el sistema de PSA. Y ya nosotros vemos el proceso de sucesión, ¿verdad? De regeneración del bosque en forma impresionante en algunos sectores, porque todavía llama mucho la atención el nivel de deforestación que sufrió Puriscal. Mari, por favor. Sí, tal vez cambiando de tema y yendo a una duda con respecto a las diapositivas anteriores,
o tal vez más bien que me complemente la información sobre esta área en la zona sur, porque me parece que coincide con el crecimiento del cultivo de piña, del monocultivo de piña, y qué afectación ha tenido, digamos, en el consumo de agroquímicos por parte de estas especies, esta poca variabilidad genética también. Sí, gracias. También muy interesantes las preguntas. Bueno, el cultivo de piña surgió en un área determinada en nuestro país, Huetar Norte, principalmente, ¿verdad? Ahora es todo el sur. Es impresionante cuando ustedes van en la Interamericana Sur, esas extensiones que no tienen fin, ¿verdad? Y uno se pone a pensar el bosque que existió acá escasos hace 15, 20, 25 años, ¿verdad? Eso definitivamente ha tenido un gran impacto. No es del sur, pero sí tenemos datos nosotros de una zona que queda aquí, se llama El Cairo, en Siquirres, donde nos tuvieron que contactar a nosotros para ir a mover unos monos que estaban confinados a 8 árboles nada más. Y todo el resto por extensiones enormes, como dije, sin fin, de piña. Imagínense para un congo, estos eran congos, bajarse de ese árbol e intentar caminar encima de las piñas. Iba a salir completamente herido. Entonces a nosotros nos contactaron, fuimos a capturar, eran 8 monos congo que estaban distribuidos en un bosquecito, bueno, eso no se puede llamar bosque, en un conjunto de árboles. En un parche. En un parche tampoco, porque eran muchísimo menos que un parche, una fila de árboles, pongámosle, una fila de árboles constituida por 8 individuos. Afortunadamente tuvimos suerte ese día, llegamos muy temprano, logramos capturar los 8 individuos y esos 8 individuos los llevamos a un área natural que garantizaba la alimentación, que garantizaba el refugio y muchas otras cosas importantes para la subsistencia. Entonces, no tengo la menor duda que la transformación de áreas boscosas para cultivo ha tenido un impacto tremendo y es una de las razones por las cuales nosotros vivimos las consecuencias de la fragmentación, ¿verdad? Y hemos incrementado en cierta forma, yo creo que esa es la palabra adecuada, la palabra correcta, el problema de conectividad entre las áreas protegidas, ¿verdad? Y hemos disminuido sustancialmente la probabilidad de que este individuo caiga a este otro individuo. Y ahorita lo vamos a ver con los estudios de felinos, porque tenemos un estudio del sur, casualmente, que nos demuestra ese tipo de cosas, ¿verdad? Silvia, ¿levantaste la mano de nuevo? Sí. Adelante, por favor. Era lo que iba a preguntar antes, pero lo relaciono con lo de Maritza. Usted decía que no debíamos dejar perder esas dos zonas que apenas tenían una línea de comunicación. Entonces me imagino que la propuesta debe ser un tipo de corredor ambiental, ¿verdad? Un tipo de corredor biológico. ¿Cómo hacer eso con la expansión tan gigantesca de piña? Y si no es el corredor biológico lo que proponen, ¿qué otra solución visualizan ustedes ahí para no perder la comunicación entre esas poblaciones? Esa es la dificultad que tenemos, ¿verdad? Pues son propiedades privadas, ¿verdad? En las cuales no podemos intervenir para generar o crear ese corredor biológico y que nos permita, ¿verdad? Cierto nivel de conectividad. Ahí el asunto está previamente, ¿verdad? Que se le pudo haber aprobado el cambio suelo a esas propiedades, pero mantener una fila de árboles que permita esa conectividad, ¿verdad? Por eso mencioné claramente de que en esa exportación de leyes que nosotros podemos hacer, siendo exagerado, obviamente, se tiene que contemplar todo ese tipo de atenciones, ¿verdad? Vanessa, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta es esta. Últimamente se están planteando muchos proyectos turísticos, buscando mucho lo que es el ecoturismo,
¿Y hay alguna forma o algo donde, digamos, de parte de ustedes o hayan estudios donde permitan esos estudios, donde permitan esos, abrir esos proyectos ecológicos? ¿O simplemente la gente los hace como quien dice a su antojo sin ver los daños que puedan haber en las áreas afectadas? No sé si me Sí. comprendió. Muy buena pregunta, Vanessa. Una vez más caemos en ese tema anterior, ¿verdad? Hay mucha legislación, hay buena legislación, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, los abogados, ¿verdad? Que conocen del tema. El problema es la aplicación, Vanessa. El problema que yo veo en todo esto es la aplicación o el buen uso de esa normativa, de esa legislación verde que tenemos en el país y que cada quien maneja a su antojo o de acuerdo a sus intereses particulares. Y no se piensa en ese proyecto país, jamás se piensa en ese proyecto planeta, ¿verdad? Que merecen muchas otras generaciones. Sí, porque entra en juego lo que es la economía propia del país o como tal versus la ecología. O sea, pienso que Exactamente. debería haber como algún proyecto donde se logren llevar de la mano uno con el otro. No podemos excluir uno por completo ni el otro, pero sí llevar proyectos de la mano donde no se vean afectadas ninguna de las dos partes. Totalmente de acuerdo. Coincido. Aquí es donde entran, hay muchos otros intereses, ¿verdad? Y los números que puede hacer el dueño de la finca. Nuevamente volviendo al tema de la pregunta de Alejandro, el PCA, ¿verdad? Versus 1000 cabezas de ganado. ¿Qué me va a producir a mí más? ¿Verdad? Y yo me voy a ir más como dueño de la finca por lo que me genere más dinero, no por lo que genere mejores condiciones ambientales. Y ese le aseguro que va a ser la decisión que va a privar. Si están más o menos tablas, yo podría entender, digamos, que una persona se incline por PSA, pero si la diferencia es abismal, se va a ir únicamente por el tema económico. No sé si coincidimos, Vanessa. Sí, claro que sí, es que lo vengo porque tengo en la mente un proyecto que sé que se está tratando de manejar en la zona sur, por el lado de las islas de Isla Violines, donde aunque veo que el proyecto es muy poco invasivo, pero no sé, pienso que debe haber algún apoyo o alguna forma de que aunque el proyecto se trabaje, no vaya a hacer afectación para la zona o que sea mínima, porque sí va a haber afectación, puesto que al entrar ya el ser humano ahí, pues va a haber afectación, pero que se pueda hacer de una forma lo menos agresiva ante la naturaleza del lugar. Así debe ser y ojalá que así sea, ¿verdad? Pero una vez más tenemos una serie de diferentes componentes en la definición de estas decisiones, que comprometen la mejor decisión, pongámoslo en esos términos. ¿Y hay de parte de la universidad algún grupo que pueda hacer junto con el dueño del lugar, hacer algún estudio? Tal vez no a nivel legislativo, pero sí como algún proyecto o algo así que ayude a que no haya tanto daño o que puedan por lo menos dirigir al dueño de la propiedad. Muy buena pregunta también. Muchos de esos proyectos a nosotros nos consultan. Aquí en la Universidad de Costa Rica, digamos, la consulta llega a la rectoría o al consejo universitario y lo que nosotros hacemos es que trasladamos la consulta a la Escuela de Biología, de Geografía, de Agroalimentaria, a la facultad, en fin, a lo que corresponde, muchas veces a Ciencias Sociales también, pero muchos de los proyectos no nos llegan para ese tipo de consultas porque son instancias totalmente privadas, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos el problema de cómo desde la Universidad de Costa Rica, desde la academia, nosotros podemos participar en esa toma de decisión. Y casualmente, a propósito de su pregunta, me trae
a la mente una situación que se está dando en este momento que les quiero compartir. Todo eso está ocurriendo hoy. Y yo cuando vi que todo eso estaba pasando hoy, le digo, me tengo que acordar, ojalá que no se me olvide, de compartirles esta situación. Isla Negritos es una isla que tenemos nosotros aquí en el Pacífico, por Curú, al otro lado de Curú. O sea, si ustedes están en Curú, ustedes ven la isla al otro lado. No sé si la han visitado. Aparentemente en los 60 a alguien se le ocurrió introducir monos colorado, perdón, en esta isla. De tal forma que se han reproducido desde entonces y en este momento hay, no sé, 18 o 20 animales. Alguien descubrió, un tour operador, descubrió que esto podía ser un pegue, entre comillas, ¿verdad? Para llevar a turistas ahí, porque iban a haber monos de fijo que iban a haber monos, porque los monos donde oyen el motorcito de la lanchita, se acercan porque saben que les llevan comida. Entonces resulta que se montaron esta escena de estar llevando a extranjeros principalmente, y no descarto que hayan ticos y ticas, a ver los monos colorados, hacer payasadas y todo lo que ustedes quieran a la playa, una de las playas de la isla Negritos. Y desde los botes, porque perfectamente pueden ser agresivos, desde los botes que no pueden atracar, ¿verdad? Porque se les pueden venir les tiran comida, tiran picarita, les tiran menedito, lo que ustedes quieran, frutas, cáscaras, de esto y lo otro, que no es parte de la dieta natural de esta especie en particular. Entonces ayer tarde me ponen al tanto de esta situación porque en el laboratorio nosotros, Laboratorio de Genética de la Conservación de la Escuela de Biología, nos hemos involucrado en ese tipo de retos. Me pusieron al tanto de una decisión aparentemente del SINAC que consiste en lo siguiente. Voy a hacer un resumen. Van a capturar a todos esos animales y ponerlos en un zoológico. Vean ustedes, jóvenes, vean ustedes, es realmente risorio, ¿verdad? Entonces, la Escuela de Biología, yo les puse en conocimiento de la información que a mí me estaba llegando. Inmediatamente pregunté y pedí más información al Ministerio de Ambiente. Y bueno, ya ahí se está armando la academia para reaccionar en contra de esta idea. Es decir, lo que nos están diciendo es, vamos a encerrar, vamos a encarcelar a los monos porque no tenemos capacidad de prohibir esta actividad de los seres humanos. Díganme ustedes, estas son las decisiones que se están tomando aparentemente, todavía no me lo han oficializado. Y evidentemente como Universidad de Costa Rica y conocedores de la materia, vamos a reaccionar muy fuertemente en contra de esta decisión. Entonces, hoy, mañana, domingo, vamos a estar trabajando en la lectura de todo este montón de información que nos han compartido. Aparentemente es un hecho, ¿verdad? Inaudito, injustificable. O sea, si los monos les hubiera ido mal desde los 60 ya se hubieran muerto. Si están hoy es porque tienen alimentación, porque no tienen depredadores, están bien, algunos se pueden morir, pero los otros no. Y la decisión que están tomando es, pongamos todos estos monos en jaulas y que se sirvan de risa para los seres humanos que los van a visitar el día de mañana. Son cosas difíciles de entender. No sé si tiene algún comentario, alguna otra pregunta. Con mucho gusto. Gabriel, por favor. Hola, don Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer conocerlo. Igualmente. Mi pregunta iba dirigida en este último punto que usted toca sobre las actividades que son aparentes, están influenciando en todo este tema de lo ambiental. Me hace la pregunta porque cuando usted se refirió a eso al principio, cuando decía que había algunas causas que incluso usted no quería mencionar, me hacía gracia el comentario de saber de que nosotros tenemos la legislación adecuada
para defender a nuestras especies, para defender a las áreas protegidas, pero no tenemos la capacidad de hacerlas cumplir. Entonces, me gustaría conocer su opinión acerca de qué es lo que está fallando exactamente para validar esas leyes que nosotros tenemos en nuestra Constitución. Una excelente pregunta también, Gabriel. Y compleja respuesta. Yo diría que falla mucho el propio ser humano, las personas responsables de que esas leyes se cumplan en nuestro país, por diversas razones que yo preferiría no profundizar en este espacio, ya que nos quedan aproximadamente 15, 20 minutos y no voy ni por la mitad, jóvenes. Pero no importa, yo les dije que si llegaba a la 30 no me preocupaba. Yo creo que el problema fundamental está ahí. Yo he visto, voy a hablar de guardaparques, yo he visto guardaparques que se ponen realmente la camiseta con un conocimiento de causa, totalmente defensores de la vida silvestre, pero también he visto otros que no son nada similar a esto que describí. Y que perfectamente algunos otros funcionarios del MINAE pueden estar no cumpliendo realmente con lo que tiene que cumplir, con lo que tiene que defender de acuerdo a la normativa o legislación ambiental. O sea, el tema para mí anda en esa instancia, Gabriel. El tema es que algunas personas se hacen de la vista gorda, algunas personas prefieren no complicarse la existencia y ocurren una serie de escenarios que uno no tiene cómo explicarlo. No sé si coincidimos, Gabriel. Sí, claro, definitivamente. Ojalá que nosotros seamos personas que velen porque eso no siga pasando. Y que hagan la diferencia. Exactamente. Abigail, por favor. Hola, sí, muy buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, Abigail. Yo quería, es que cuando usted estaba mencionando de los casos de los monos recientes, me hizo pensar en, bueno, porque con una tarea que tuvimos con la profesora Maritza, tuvimos que investigar ciertos casos. Entonces, bueno, este en particular tiene que ver con minería, pero me parece interesante porque es un caso de extracción ilegal de jade en Guatemala, en el que, bueno, es una empresa extranjera que está en un departamento de Zacapa y están extrayendo jade ilegalmente, ¿verdad? Pero bueno, con todo esto, lo que me parece interesante fue que la misma comunidad que está tratando de defender el jade, porque no es solo patrimonio cultural, sino porque todas las repercusiones que está teniendo sobre el medio ambiente y también sobre en la misma comunidad, se han visto es muy difícil porque la misma Policía Nacional del país está protegiendo la extracción de jade. Entonces, parece interesante porque como el SINAC en este caso, que uno dice debería estar protegiendo y bueno, conservando, que es el nombre, todo lo ambiental, más bien no está favoreciendo que esto suceda. Entonces, me parece interesante porque se ha aplicado en todas las áreas, tanto en este caso que es como de minería y en este que es con los monos. Entonces, nada más quería agregar eso. Bonito ejemplo, Abigail. Muchas gracias por traerlo a colación. Ya imagínense qué puede hacer uno cuando tenemos nosotros al ministerio respectivo, el ministerio que tiene la responsabilidad de hacer cumplir toda esa legislación, favoreciendo este tipo de decisiones, ¿verdad? En realidad está uno muy limitado desde la academia, pero lo que sí no debemos de hacer es quedarnos callados. Y eso es el mensaje que yo le he transmitido a los compañeros y compañeras de la Escuela de Biología, de que tenemos que pronunciarnos, y si tenemos que pronunciarnos desde la rectoría también lo vamos a hacer, ¿verdad? Para mí, y ojalá que ustedes entiendan después de esta introducción que hemos hecho, es totalmente injustificable encarcelar a los monos como si ellos tuvieran responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento en la isla Los Negritos.
sea, y si no podemos aplicar las leyes, bueno, cambiemos a la gente, o que hagamos las regulaciones del caso, ¿verdad? O se prohíben estos viajes a la isla Los Negritos, o se prohíbe tirarles alimentos, en fin, eso se resuelve más fácil de la propuesta que nos está haciendo aparentemente SINAC. Como le digo, yo todavía no tengo el documento oficial, me lo quedaron de enviar anoche y curiosamente no me lo han hecho llegar. Ah, sí, perdón, y nada más que con eso, bueno, que falta agregar que no solo están protegiendo la extracción ilegal, sino que también están causando mucha violencia y están matando a miembros de la comunidad que están tratando de defender el área. Entonces, Claro. Acá en nuestro país puede pasar con oro y puede pasar con muchos otros recursos, ¿verdad? Recuerden lo que pasó con extracciones de huevos en la zona de Limón, el fallecimiento de una persona involucrada y completamente dedicada a la protección de ese recurso. En fin, son temas, y también ha fallecido gente en Honduras y ha fallecido gente en otros países, ¿verdad? Que protegen el ambiente y que evidentemente va en contra de los intereses de otros grupos, ¿verdad? Es un tema definitivamente muy complejo, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si avanzamos un poquito más? Toda esta parte, yo les mencioné al inicio, de enfermedades infecciosas, a mí y particularmente a Andrea Chávez, quien tiene un doctorado en esto, nos ha interesado muchísimo y nos metimos rápidamente, les comento, en estas áreas, en todos estos círculos eventualmente que podemos tener de animales silvestres, ¿verdad? Los mosquitos, animales domésticos y el ser humano, ¿verdad? Evidentemente eso está totalmente demostrado que hay círculos muy claros y nos metimos a entender muchas de las cosas que tienen los monos, como este parásito, tripanosoma, en particular. Tomamos intestinos, obviamente heces, para estudiar toda esa flora intestinal que tenían los animales y se hizo una breve descripción. Aquí ustedes tienen algunas figurillas, ¿verdad? Hay algunos de estos parásitos que son exclusivos del ser humano. Es decir, que si están presentes en vida silvestre fue por contaminación fecal con seres humanos. Así que pónganse a la altura de entender por qué en Tamoeba, por ejemplo, está presente en muestras de monos si son parásitos exclusivamente de los seres humanos, ¿verdad? Aquí un resumen de todos estos animales. Hay algunos que son, no sé si logran ver acá, ¿verdad? Son unas especies de tórsalos, no son tórsalos, les adelanto, pero generan un problema muy serio en la piel. La larva que está aquí adentro se alimenta de todo ese tejido y le genera un dolor impresionante que aunque estén dormidos, si uno trata de sacar esa larva, genera dolor y ellos reaccionan evidentemente. Malaria, encontramos malaria en 22 monos estudiados que estaban positivos, ¿verdad? Todos estos 22, obviamente que eso tiene repercusiones importantes. Logramos publicarlo como de importancia epidemiológica en relación con el ser humano, ya que era el primer reporte de malaria en primates no humanos, es decir, en no seres humanos, en otros monos, ¿verdad? El primer reporte de dengue tipo 2, exactamente el mismo que afecta a los seres humanos. También encontramos cuatro monos positivos en 4 congos, dicho sea de mano, con el mismo tipo de dengue que afecta a los seres humanos. Y como decimos acá, eventualmente esto puede cambiar las políticas de control epidemiológico. No es suficiente disminuir, digamos, aquellos recipientes, las llantas y todo ese tipo de cosas, sino que hacemos si estos monos están positivos para el dengue.
Lo mismo positivos para este otro virus del Nilo del occidente. Ok, aquí pasamos a este tema, el tamizaje genético de felinos silvestres de nuestro país, que es básicamente el mismo abordaje, pero con otro tipo de preguntas. Como ustedes saben, tenemos 6 especies de felinos, ¿verdad? Tenemos el manigordo o el ocelote, cualquiera de las dos formas se conocen. El tigrillo también se conoce como oncilla. Este otro tigrillo, caucel o margay, que es muy difícil de distinguirlo de este otro porque tiene un tamaño muy similar. Tenemos el jaguar, tenemos el jaguarundi o león breñero, cualquiera de los dos nombres, y tenemos el puma. Algunos a estos en el campo, en el verdadero campo, incluso poblaciones indígenas, a este le llaman tigre y a este otro le llaman el león, ¿verdad? Y también las 6 especies han sufrido una drástica reducción en distribución y abundancia. Y les explico por qué. Además de todas las amenazas que vimos en términos generales, hay una pérdida de hábitat, cambio de suelo, ¿verdad? Que hace que también disminuyan las presas. Esto genera un conflicto con los animales domésticos, ¿verdad? Los animales van a tener hambre, estoy hablando de los felinos, van a tener hambre y salen a las fincas para matar un chancho, matar una vaca, matar un caballo, matar una oveja, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hay grupos de cacería profesional, como lo vimos anteriormente, que se organizan, ¿verdad? Para darle sacrificio a ese animal y terminan convertidos en pieles, que en Nicaragua una piel de estas se vende por $200, $300 y nada más, ¿verdad? Antes era más fácil de ver, últimamente no tenemos reportes, pero imagínense lo que es una piel de un jaguar por $200, $300, y si usted regatea el precio, te lo terminan dando muchísimo más barato, ¿verdad? Esta es la distribución histórica de los felinos, ¿verdad? Particularmente el jaguar. Vean lo que tenemos en este momento. México, una limitada parte. Costa Rica, supuestamente en todo el país. Panamá, una región. Sudamérica, ya muy limitado. Pero rápidamente el procedimiento, obviamente esos son animales en cautiverio que nosotros quisimos estudiar para hacer comparaciones y sobre todo para estandarizar las técnicas. Estos son los grandes colaboradores de este estudio. Bueno, Pantera es nuestro principal socio. Adolfo Artavia es un gran colaborador. Kerk, aquí tenemos algunas otras instancias en menor proporción. Y fundamentalmente este perro, que no por casualidad se le puso Google. Google significa buscador, ¿verdad? Que fue un tremendo aliado en nuestros estudios de conservación de jaguares. Este perro fue entrenado para buscar heces de animales silvestres en el bosque, ¿verdad? Y cuando él encontraba una, se sentaba de esta forma y no se podía parar hasta que se le diera una bola de tenis, tal y como lo ven ustedes acá. En lugar de una galleta se le daba una bola de tenis. Sitios donde tenemos nosotros muestras, vean que es prácticamente todo el país, áreas protegidas o áreas de conservación, algunas áreas fuera también, ¿verdad? Esto es un buen muestreo. Ahora van a ver algunos números. Vean la curva, ahí veníamos haciendo esfuerzos, esto era ayuda humana y esto lo levantó Google, ¿verdad? Al extremo que llegamos a 1542 muestras, ¿verdad? En fin, de todo tipo de dientes, raspados bucales, hueso, tejido fresco, cuero, sangre, ¿verdad? Realmente cualquier tejido, ¿verdad? Vivo, uno tiene la capacidad supuestamente de extraer ADN, pero vean que la gran mayoría la mayoría de las muestras vienen de heces, ¿verdad? La 1200 de este 1542 son heces. Y el resto, todas estas muestras biológicas
Aquí lo importante es que el 84% son silvestres, ¿verdad? Y estos porcentajes son en cautiverio no definido o especímenes de colección. Vea que especímenes de colección tenemos mucho por el ejercicio ese que les demostré, ¿verdad? Fuimos a esa casa y nos trajimos entre 60 y 75 muestras. Entonces, todo este tipo de cosas, cada una de las muestras pasaba por medicina de la conservación, por genética, estudiaban genes de resistencia a antibióticos, la dieta, parásitos, cada una de las muestras recibía todo este tipo de información. La gran mayoría de las muestras nosotros las recibimos en bolsas plásticas, bien etiquetadas, etcétera. Esta es una fotografía de laboratorio de nosotros. Y bueno, nada más para decirles que lo primero que tenemos que hacer, porque Google, yo siempre hago una broma, que a Google no le enseñamos a decirnos cuál era la especie de felino que había encontrado. Y cuando nosotros estudiamos todas las muestras que Google nos dijo que era un felino, fue 100% correcto, nunca se equivocó. ¿Vea qué cosa más impresionante? Nunca se equivocó. Lo que no pudo, y lamentablemente ya falleció, lo que no pudimos enseñarle fue que nos dijera que se trataba de un caucel o que se trataba de un tigrillo o de un puma o un jaguar, ¿verdad? Entonces, todas estas análisis han tenido que hacerse en el laboratorio. En este momento llevamos 560 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, yo me voy a adelantar un poquito, jóvenes, porque ya tengo que es la 1:30, nada más para demostrarle algunas cosas interesantes que nos provee la genética. Esto es un caso en la playa de Tortuguero, un animal que de diciembre del 2011, ¿verdad? Al 26 de enero del 2012, es decir, aproximadamente por mes y medio, este animal únicamente se desplazó 1,9 kilómetros. Y ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿por qué este animal se desplaza tan poco? Y son animales que por lo general hacen un desplazamiento enorme. Bueno, el hecho obedece a que tiene la comida constantemente entrando a la playa, que son las tortugas marinas. Entonces, ni lerdo ni perezoso, este animal no quiere gastar energía, toma una tortuga de estas, se la trae aquí al bosque, se la va comiendo, cuando tiene hambre o se aburrió de este animal, va por otro y así sucesivamente. Les voy a enseñar más adelante con respecto a los datos de un puma que nosotros tenemos, el desplazamiento que hacen. Y esto es basado en ese, ¿verdad? Vean ustedes, todo esto me lo voy a brincar. Esto era importantísimo que se lo mencioné, el estudio de Sofía Soto. Esto es Corcovado y la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es que si estos animales vienen aquí o vienen acá. Y prácticamente podemos decirle que no hay absolutamente ninguna posibilidad, ¿verdad? El flujo génico aquí es totalmente cortado por la fragmentación del bosque, por la construcción de las carreteras, por todos los otros procesos de urbanización que se ha hecho en toda esta zona que está por acá. Y esto es lo que les quería demostrar con Puma. Vean ustedes, del 2008 al 2011, ¿verdad? De octubre a octubre. Es decir, en 3 años, este animal hace desplazamientos aquí muy cortos, pero sin embargo se vino hasta aquí arriba, ¿verdad? Y posteriormente regresó. Eso únicamente o con cámaras trampa o con este tipo de estudios genéticos es que se puede resolver. Este otro no salió tan arriba, sino que se quedó en esta región y vean que el área es de 17 kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Hay cómo prevenir todo ese tipo de cacería? Claro que sí. Se le pone estos tarros o cuadros aquí de aluminio con piedras o algunas cosas que suenen. Cuando el animal se asusta, genera un ruido que le molesta mucho al felino y el felino huye. O meter los animales a establos todas las tardes o cercas eléctricas, ¿verdad? Son posibilidades. Muy importante esa comunicación con las comunidades locales que obligatoriamente deben de involucrarse y participar en la toma de decisión
de estos animales. Bueno, otras especies que están en estudio. Ya estamos terminando. La genética es una herramienta más. Hay que estudiar salud, ecología, comportamiento, nutrición para poder establecer políticas importantes. ¿Qué medidas hablamos nosotros? Bueno, definitivamente tenemos que parar la tala de árboles, la deforestación y restablecer el hábitat nativo, como decía Silvia, la profesora Solano, ¿verdad? Corredores. Los corredores eventualmente nos van a permitir tener conectividad, que haya conectividad entre un parche y otro, reducir las causas no naturales de muerte, tenemos que parar los accidentes con vehículos y el tema de electrocución que estábamos hablando con la compañera de playas del Coco. La educación ambiental es fundamental con la gente local y definitivamente se necesita más estudios para conocer mejor las necesidades de conservación y ecológicas. En términos de medidas de conservación, detener la pérdida de hábitat, una vez más, para los felinos es esto. Y lo mismo de corredores, mantener las poblaciones presas, esto es algo muy importante. Nos preocupamos por los felinos, pero no nos preocupamos por los chanchos de monte, ni por los ainos, ni por las tepezcuintles, taltuzas, ¿verdad? Porque no son especies tan carismáticas como lo son los felinos. Perdón, alguna gente estaba considerando la reproducción en cautiverio para hacer liberaciones. Esto no se puede hacer. Y por cierto, la semana pasada, hoy hace 8, dicho sea de paso, tuvimos una actividad donde hicimos el lanzamiento de un libro que hicimos en este sentido, ¿verdad? Reproducción y liberación de animales silvestres. Hay que restablecer el hábitat en primera instancia, reducir las muertes naturales como accidente, la cacería, los conflictos que generan con finqueros, ya que se van a comer los animales domésticos. Y vean de nuevo que el tema de la comunicación o el diálogo permanente con comunidades locales es fundamental. Además de trabajar con finqueros y comunidades, tenemos que trabajar con los ministerios. El Ministerio de Agricultura, MINAE y MOP, entre otros, son fundamentales en estos procesos. Bueno, este es el concepto de corredores biológicos. Más de 9 asistentes han estado involucrados en nuestros proyectos. Más de 30 estudiantes de grado, 12 que se han graduado con diferentes proyectos que se han derivado de estos estudios y más de 25 investigadores. Agradecimientos a todas estas instancias que han permitido nuestros estudios de una u otra forma y patrocinadores, ¿verdad? Que sin el entendimiento de todas estas partes para nosotros sería muy difícil compartir este tipo de datos. Yo tengo acá que son las 2:38, tenemos como unos 7 minutos, Mari, si usted lo tiene a bien, para más preguntas o comentarios, o que quieran profundizar en algo o complementar. Yo les agradezco muchísimo la atención, jóvenes, y con mucho gusto, ya algunos de ustedes me han estado pidiendo contactos aquí en forma privada, ya los he compartido, con mucho gusto podemos hablar al respecto de la inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias, de verdad. Maynor Calderón. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, don Gustavo. Lo mío Con es todo gusto, Maynor. Muy amable, un comentario y luego una pregunta que quizás acaba de contestar hacia el final de la exposición. El comentario, bueno, es lo siguiente. Yo escuché la charla anterior también, la primera, y bueno, y ahora. Dejé de escucharle, Maynor. ¿Soy yo o son todos? Todos. No lo escuchamos. Se pegó, Maynor, se pegó. No lo escuchamos, ¿verdad? Maynor, dejamos de escucharle. Tengo problemas con internet. ¿Me escuchan ahora? Ahorita sí, ahorita sí. Sí. Pero no le entendí la pregunta o el comentario. Sí, no, el comentario es con respecto a los trofeos de caza en la familia esta, donde exponían los trofeos y había una Biblia pues, entreabierta, que a usted le llamó mucho la atención, en la charla pasada lo comentó y ahora también. Entonces pensaba yo lo siguiente,
Bueno, ya desde la tradición judeocristiana, es un comentario, ¿verdad? Y tal vez un poco violento, disculpen, pero bueno, desde la tradición judeocristiana, ya en el Génesis, ¿verdad? El mundo es algo así como para dominio del ser humano. Esto de que nos multipliquemos, ¿verdad? Y dominemos lo que hay en la tierra y en el agua, es casi un mandato divino. Entonces, no sé si, bueno, no lo podemos saber, pero podría no ser extraordinario o extraño que esta familia tenga esta Biblia y la resonancia esta, muy antropocéntrica del Génesis, repercuta mucho en ellos. Esto era un comentario. La segunda es una pregunta. En un contexto como el actual, ¿verdad? En donde el embate, qué sé yo, neoliberal, antiinstitucional, de parte, qué sé yo, del ejecutivo y legislativo, y que además legitimado muy fuertemente ante la opinión pública, ¿verdad? Es cierto, y nosotros los universitarios, estudiantes y académicos conocemos mucho, ¿verdad? La actividad y el papel proactivo y la incidencia que puede tener la universidad en distintos sectores sociales, en grupos, qué sé yo, en proyectos de acción social, etcétera, en comunidades locales, etcétera. Pero la pregunta es la siguiente. No sé, ahora que usted hablaba de investigación, de datos, por ejemplo, la universidad y datos, ¿qué tanto las instituciones públicas, qué tanto los gobiernos toman en cuenta muchas, no sé, investigaciones, datos que son generados por la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas, para, no sé, generar políticas que tengan que ver con lo ambiental, con lo conservacionista, etcétera? Ya no hablo tanto de este impacto que conocemos, que sabemos que hay, ¿verdad? Con respecto a lo local, sino ya más a nivel institucional de gobierno, ¿no? ¿Qué tanto hay, reitero, ya con esto le doy la palabra, qué tanto son tomados en cuenta, ¿verdad? Por el Ejecutivo, por los distintos gobiernos y sus instituciones, todos estos datos o muchos otros datos, informaciones, investigaciones que generan las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Gustavo. No, gracias por su comentario y por su pregunta, profesor Calderón. El qué tanto yo no lo puedo responder, pero sí es mucho. ¿Por qué hago esta diferencia, don Maynor? Porque como miembro en el Consejo Universitario, constantemente tenemos que estar haciendo análisis de los proyectos que quieren presentar en la Asamblea Legislativa. Y son muchos. Yo soy el que le tengo que comunicar a la Asamblea Legislativa, yo soy el que firmo como rector todo ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué hace el Consejo Universitario? Bueno, si es un tema político, le pregunta a los compañeros y a las compañeras de Derecho, de Económicas, de Ciencias Sociales. Si es una consulta netamente biológica, entonces va a la escuela de biología y probablemente alguna otra de ciencias básicas. Son muchas las consultas que se hacen. Por eso le digo, no puedo responderle cuánto es tomado en cuenta el criterio en la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, en el proyecto de Marras, el empleo público que se votó ayer con 32 votos, nosotros mandamos cantidad de información y solo pudimos convencer a 19 personas. Bueno, no es que nosotros hayamos convencido, o sea, coincidíamos con los criterios de 19 personas. Ayer votaron 15, pero hay 4 personas que no estuvieron presentes que están en contra del proyecto, públicamente lo han dicho. Y aquí voy a decir, gente que públicamente digo que estaba en contra, ayer votaron a favor. A favor, claro. Porque probablemente recibieron una llamadita de alguien, ¿verdad? Esas son cosas que nos ponen a pensar, pero bueno, ya me salía el tema. Pero sí son muchas las consultas que se le hacen en la Universidad de Costa Rica y en nuestra administración vamos a responder a todas. Según me dicen en la Asamblea Legislativa, en anteriores administraciones no se respondían algunas. Nosotros vamos a responder a todas. Y vamos a ser vigilantes de que eso sea así. Yo creo que coincidimos en que ese tiene que ser el criterio, ¿verdad? Pero algunas personas sí,
nosotros nos dábamos cuenta que había leído una posición política o biológica, ¿verdad? Pero el cuánto es tomado en cuenta, qué tan importante a la hora de la votación, eso yo no se lo puedo responder, profesor Calderón, pero sí son muchas, o sea, hay muchas, no sé, me atrevería a decir que pueden ser en el orden de 50, 60 por año o más. Yo tengo a Silvia y luego a Nicole, y creo que nos alcanzaría hasta ahí. Bueno, no sé, si quiere le cedo el tiempo al estudiante, me parece que es importante. Si quedara un tiempito, entonces lo asumo. Pero si no, digo Gracias, Nicole. Silvia. Nicole. Bueno, hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Primero, me gustaría decir que me gustó mucho la presentación, me llamó bastante la atención, y lo mío nada más es un comentario, igual que me gustaría exponer, que bueno, yo como guía y scout he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de tortugas, bueno, de conservación de las tortugas, ¿verdad? Más que todo en baulas. Y me llamó mucho la atención cuando enseñó el puma. Entonces, es como que uno se pone a reflexionar porque, bueno, en ese proyecto yo sí me quedó bastante marcado la hora de que, y bueno, primero fue la madrugada, entonces es muy cansado y hay que ir y ver cómo las tortugas salen como lentamente y lleva todo un proceso para protegerla, ¿verdad? De las luces, de protegerle los huevitos, de cómo no ponérseles al frente porque las desorienta. Entonces ellas ya van, entonces me imagino como el puma a la hora de agarrar las desorientadas, y básicamente uno se para pensar que esa es la cadena alimenticia, ¿verdad? Como el puma agarra esa delimitación de área donde ustedes tienen el estudio, y él ve ahí un abastecimiento como muy constante y se puede decir como fijo de comida. Entonces él ahí ve como una zona de confort. Pero existen y como esos proyectos de conservación de las tortugas, y en donde también se busca como proteger a estas tortugas, entonces se me hace como muy interesante cómo uno ve diferentes panoramas en los que, bueno, me encantó mucho como todo este labor de que es diferente y ver como las imágenes que me gustaron mucho las de el tití, y donde uno puedes como estar ahí la zona de acción, bueno, me gustó bastante, y de que es cansado, por ejemplo, y ellos ahí en esos proyectos, uno recoge los huevos y es que caminan un montón sobre la arena y son demasiada la cantidad de huevos que yo no me lo imaginaba y pesan mucho, donde luego van liberando las tortuguitas y todo es por estudio, o sea, como decía, se les pone el chipcito, digamos, por así decirlo, la placa, en donde las van estudiando para la propia conservación, no es que las agarran y van a agarrarles carne para probarla y luego venderlas, nada que ver, ¿verdad? Esto es para la propia conservación, entonces me gusta mucho cómo todo es un proceso que a veces uno nada más ve el resultado, y es importante también estar como, a mí me gusta mucho y como accionar y me gustó bastante toda la presentación, entonces sería como mi aporte de la importancia de la conservación y de que, como dice, están las leyes, pero está en uno cumplirlas y tener como esa conciencia, porque yo sí pienso bastante como que uno es el que construye el propio futuro y esto es el futuro del planeta, digamos, porque hay que generar la conciencia ambiental para poder resguardar todos nuestros recursos y no solo pensar en nosotros de que, bueno, ya podemos proteger a los animales porque son alimento, nos ayudan, sino de que pensar en los derechos de ellos, de pensar como sujetos individuales, de que nosotros tenemos nuestros derechos, pero esas leyes, a pesar de que hay leyes que también tienen su trasfondo de beneficio humano, hay leyes que más que todo piensan nada más en ellos, porque esos son el propio sujeto individual. Entonces, ese sería nada más como mi comentario que me gustaría expresarlo. Entonces, gracias. Cerramos con cierre de oro con ese comentario, Nicole. No tengo nada más que decir. Felicidades. Muchas gracias, don Gustavo, por su participación. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para estudiantes y para también los docentes que hemos tenido esta oportunidad. Esperamos el próximo encuentro, el tercer encuentro, que será el próximo 16 de julio a las 8 de la mañana, con el tema pandemia, sus relaciones ambientales. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a todas y todos ustedes y ojalá que a muy corto plazo nos podamos ver en forma presencial. Así sea.
Muchísimas gracias. Tengan un Gracias. feliz día. Feliz fin de semana también. Igual. Igual. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.